Estamos ya en las semifinales del I'm Chess US Rapid y concretamente en el primer match. El segundo se juega mañana. Y en una de las semifinales tenemos a Levon Aronian y Magnus Carlsen que hicieron tablas en las 4 partidas. Todas ellas muy aburridas y es por ello que no te muestro video respecto a ese match. Pero en la otra semifinal han pasado cosas más interesantes. En esta semifinal tenemos al gran maestro ruso Vladislav Artemiev, apodado en este canal como la bestia rusa, y al joven gran maestro iraní, hoy jugando por Francia, Alireza Firouzja. Decirte que esta es la primera partida de este primer match. Así es que prepárate para ver una partida espectacular. Pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Vladislav Artemiev con C4, apertura inglesa. E6 responde a Alireza Firouzja. G3, jugando con el enfoque que sugiero en un video resumen respecto a un curso de la apertura inglesa disponible en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com. La idea es, por supuesto, jugar un rápido alfil G2 que incordie, que incomode al flanco de dama del rival. Prosigue esto con D5, alfil G2, caballo F6, caballo F3, alfil E7, enroque, enroque, B3. También la forma exacta que sugiero en el curso de la apertura inglesa del que ya te hablé. Digamos que si las blancas jugaban en lugar de esto un D4, esto transpondría una apertura catalana que tiene cosas similares a la apertura inglesa, fundamentalmente que son ambas aperturas de corte estratégico, es decir, no hay ataques violentos contra el rey enemigo, sino más bien un juego de maniobras y de la acumulación de pequeñas ventajas. Pero bueno, B3 lo jugado por Artemiev, C5 es lo que juega Firouzja, sigue esto con C por D5, E por D5 y alfil B2, jugada que no es la que sugiero en el curso de la inglesa. Yo prefiero acá jugar D4, que lleva a una Tarrasch que fija el peón de D5 y que haría que las negras jueguen con peón aislado, concretamente el de D5. Sin embargo, he señalado que alfil B2 es lo que juega el ruso. El iraní, caballo C6. A ver, D4 sería la jugada que me resulta algo incómoda tras el alfil B2 jugado en la partida, que digamos acorta la amplitud del alfil de B2. Es por ello que prefiero jugar con blancas un D4 de manera inmediata. Pero bueno, no ha jugado D4 aquí Firouzja, sino que caballo C6, D4. A final de cuentas, llegamos igualmente a la Tarrasch, pero fue porque Firouzja lo ha permitido, y si lo ha permitido es porque le agrada este orden de jugadas. Sigue esto con caballo E4, D por C5 aislando al peón D5, alfil por C5, caballo C3 presionando en D5, así es que Firouzja juega caballo por C3, alfil por C3, y bueno, ya que tengo peón aislado, más vale que sea uno que me brinde juego dinámico, parece decir Firouzja, y juega D4, y Vladislav Artemiev juega alfil B2. Es increíble que hasta acá estamos viendo la misma posición de una partida entre Mikhail Tal y el gran Viktor Korchnoi del año 1984, en la cual ganaron las negras. Así es que de seguro ambos saben muy bien de esta partida. Otro que ha jugado esto mismo con negras y en 2 partidas, en 2 ocasiones, según veo en la base de datos, es Axel Bachmann, el gran maestro paraguayo, ambas veces en el año 2010 con resultado de tablas. Bueno, sigue la partida con alfil F5, torre C1, dama D6, jugada correcta, aunque dama B6 me gustaba un poco más, pues no solo conecta las torres, cosa que el dama D6 de la partida también hace, sino que además esto no permite tan fácilmente que la torre de F1 se centralice, toda vez que hay unos rayos X no menores sobre F2. Pero bueno, volvamos a lo jugado de la partida. Este dama D6. Sigue esto con B4. Una jugada muy interesante porque Artemiev entrega un peón lateral por uno central. Esto solía hacerlo mucho Kasparov. La idea de fondo es que un peón central es más valioso, toda vez que cubre más casillas centrales y es menos difícil de coronar en un futuro final.
creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Sigue el juego con caballo por b4 aceptando el peón, caballo por d4, alfil por d4, dama por d4. A ver, alfil por d4 también sería posible, aunque tras torre f de 8 las negras tendrían algo de presión por la columna D. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama por d4 que amenaza mate en g7, así es que dama por d4 juega Firouzja, Artemiev alfil por d4, caballo c6, alfil por c6, b por c6, torre por c6. Las blancas ganan un peón, aunque ojo, esto plenamente calculado por Firouzja, y esto debido a que simplemente cambiando torres se llegaría a un final con alfiles de distinto color, cosa que muy difícilmente las blancas podrían ganar. Sigue esto con torre f e8 tocando n2, e3, torre s8, torre cc1. A ver, torre fc1 amenazando cambios múltiples de torres y capturando en a7 sería una posibilidad, así es que primero probablemente las negras tendrían que jugar algo como a6 y bueno, se pueden cambiar torres y de nuevo finales de alfiles de distinto color y a estos niveles al menos eso sería casi siempre tablas. Desde ahí entonces, torre cc1, tal vez esperando a que las negras capturen en c1 para recapturar con torre y evitar cosas algo más complejas como, por ejemplo, que en lugar de haber jugado torre cc1, haber jugado un torre fc1, ¿verdad? Y tras varios cambios de torres, de pronto podría venir alguna idea con un alfil h3, un torre b8 y dando mate en la primera fila. Desde allí entonces uno puede suponer el sentido de esta jugada torre cc1. Evitar esas pequeñas cosas que pueden ser muy estresantes para el primer jugador. Bueno, sigue la partida con alfil d3, torre fe1, a5, g4 ganando algo de espacio en el flanco de rey, alfil c4 atacando al peón a, a3, alfil e6, h3, a4. Esto fija el peón de a3, rey h2, torre por c1, torre por c1, torre c8 y por supuesto con peón menos, Alireza busca el cambio de torres y llegar a ese ya tan mencionado final de alfiles de distinto color. Dicho esto, Vladislav evita el cambio jugando torre d1. Quiere intentar forzar este final y para ello precisa de jugar con la torre, ¿verdad? Sigue la partida con alfil b3, torre d3, f6, poniendo un muro contra el alfil de d4 y abriendo el paso vía f7 para la centralización de su rey. La batalla continúa con rey g3, rey f7, alfil b6, rey e6. Los reyes se van acercando al centro, pues en el final, recuerda, los reyes deben ser piezas de ataque. Sigue esto con alfil a5, h5, alfil b4, h por g4, h por g4, torre c6, torre d8, torre c7, f4, g6, torre d6 jaque, rey f7, e4. Avanzando los peones el ruso, pues el alfil en b4 evita que la torre negra venga a incordiar con jaques al rey blanco. Poco a poco las blancas van generando pequeños progresos que le van dejando mejor en esta posición. Sigue el juego con torre e7, rey f3, torre c7, rey e3, alfil e6, f5, g por f5, g por f5, alfil b3, torre b6, alfil c2, rey d4, torre d7 jaque, rey e3. Una jugada de retroceso que no ayuda a progresar. Ahora bien, digamos que solo tiene 29 segundos en el reloj Artemiev. Es razonable que no vea las más finas. Entonces, solo para efectos educativos, decir que la jugada era alfil d6. La idea es que tras un alfil b3, por ejemplo, entonces un rey c5 y podría seguir un torre b8 y torre f8 mate, ¿verdad? Ahora, esto es lo que yo veo. Por algo habrás notado que la máquina disminuyó un poco la ventaja de las blancas en el termómetro con la jugada rey c5 que sugerí, pero desde el punto de vista humano me parece simple, concreto y psicológicamente muy molesto para las negras. Ahora, para que veas que esta fue una jugada sugerida por mí, aquí yo sugerí rey c5, ¿recuerdas? Pero la máquina sugiere cosas como torre c6 y luego pensar
en maniobras de rey E3, torre C7, y claro, el termómetro marca una mayor diferencia respecto a la variante que yo he sugerido, pero igualmente para un humano creo que esto es muy difícil de poder dominar y sobre todo concretar esta ventaja. Es muy difícil. Pero bueno. Rey E3, jugada de retroceso que de alguna forma le vuelve a dar algo de vida a las negras. Sigue esto con torre C7 con idea de torre C4 por supuesto, impactando al peón E4. Por lo tanto, Artemiev juega a torre 6, anteponiéndose a esta idea. Alfil B3 atacando a la torre. Torre A6, alfil C2, alfil D6, torre C3 jaque, rey F4, alfil D1, torre A7 jaque, rey G8, E5, torre C4 jaque, error grosero de Firouzja. Sin duda que con el apuro de tiempo no hay quien no colapse. Sin embargo, para efectos educativos es bueno saber la razón de por qué esta jugada es mala. Y lo es porque luego de que el rey se quite, las blancas llevarán un peón a F6 que dejará casi knockout a las negras. Por lo tanto, en lugar de torre C4 jaque, torre F3 jaque parecía mejor, toda vez que luego de rey E4, entonces F por E5, rey por E5, alfil B3 y ahora F6 no sería muy útil por torre G3 y todo está controlado. Por ejemplo, si torre A8 jaque, rey F7 y tras un torre F8 jaque, rey G6 y el avance F7 estaría controlado. Por supuesto no existe un torre G8 jaque, pues vendría alfil por G8, ¿verdad? Así es que esa era la forma torre F3 jaque de seguir aguantando, pero este torre C4 jaque es absolutamente perdedor. Entonces el rey se quita, rey E3, torre C6, evitando un E por F6, ¿verdad? Ahora bien, si F por E5, entonces tal como dije, F6 con la amenaza de F7 jaque y coronación. Así es que luego de un alfil H5 controlando el avance del peón, ahora torre G7 jaque, rey H8, alfil por E5 y en verdad que las negras ya deberían rendirse. Vendría un F7 y se ganaría pieza, ¿verdad? Así es que la idea es torre C6, lo que juega a Firouzja para evitar un E por F6. Entonces, Artemiev juega torre A8 jaque, rey H7. Nuevo error de Firouzja y es que se aleja del peón F6. Aquí rey G7 parecía más consistente, pero igualmente la posición ya es perdedora para las negras, sobre todo por alfil F8 jaque, rey F7, E6 jaque y esto sería todo para las negras. Pero bueno, rey H7 es aún peor. Entonces se puede jugar este E por F6. Y ahora si se captura el alfil con un torre por D6, simplemente F7 y a la siguiente se corona, ¿verdad? Así es que las negras en lugar de capturar el alfil juegan alfil B3. Torre A7 jaque. No es la mejor jugada, pero al menos la ventaja sigue siendo blanca. Rey G8. Las negras ya no van dando pie con bola. Sigue esto con torre G7 jaque. Rey H8. Alfil E5, la amenaza es F7 y caput. Así es que las negras, último intento, torre C5 para un torre por E5 jaque en caso de F7. Pero bueno, esto es tan simple como jugar alfil D4, que es lo que hace el ruso. Y ante esto, Alireza Firouzja abandona la partida. Y es que viene F7 y esto acaba para las negras. Por ejemplo, si torre por F5, igualmente F7. Y tras torre por F7, jaque a la descubierta, rey G8, torre 7 y listo, pieza de ventaja. Vladislav Artemiev gana la primera partida de este primer match de semifinales ante Alireza Firouzja, demostrando una técnica espectacular para apretar en una posición prácticamente igualada. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y bueno amigos, estamos aquí cortesía de Chef24 para ver los resultados de la jornada de hoy. Como dije, 4 tablas bastante aburridas entre Carlsen y Aronian, posiciones y aperturas muy tablíferas, así es que no hay oportunidad de poder mostrar algo de este match. Y algo está pasando aquí, damas y caballeros, donde hemos visto que Artemiev ha ganado la primera partida, ¿verdad? A Firouzja, luego 2 tablas y se está jugando la cuarta
Y fíjate que a pocos segundos... Uy, ventaja decisiva para Firuya, si es que él bien podría igualar esto con amplia ventaja de tiempo, así es que muy probable va a ganar Firuya y este match va a quedar empatado. Espero hayas disfrutado de esta partida. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer este canal y suscribirse. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.